Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con estos teóricos hablando de un tema que ustedes ya comenzaron a ver durante el curso de ingreso. Vamos a hablar de las células. Todos los organismos están compuestos por células y estas pueden ser desde muy simples hasta otras muy complejas y especializadas y que realizan funciones muy características o forman agrupaciones que llamaremos tejidos, las que a su vez constituyen órganos y sistemas. Las células son sistemas complejos, sistemas biológicos complejos, y desde una perspectiva bioquímica posee características distintivas que las separan de los demás sistemas químicos, siendo principalmente la capacidad para duplicarse, la presencia de enzimas, que son proteínas, de las cuales ya vamos a hablar, y la presencia de una membrana que la separa del medio ambiente, las características principales. Como mencionamos al comienzo, las células pueden estar muy especializadas. En general, cuando lo están, pierden algunas de sus funciones generales. Pero hay otras células que pueden continuar realizando todas las funciones necesarias para la vida. Dentro de una única célula viva, entonces, podemos encontrar procesos de reproducción, respiración, excreción, alimentación. En el ejemplo que vemos en la diapositiva tenemos un protozoo ciliado, el cual realiza entonces todas las funciones inherentes para la vida. Se alimenta, se reproduce, respira, excreta las sustancias de desecho. Cuando las células se especializan, la variedad de formas y funciones que pueden cumplir son interminables. Cualquier animal está formado por millones y millones de células. El cuerpo humano, por ejemplo, tiene algo más de 37 trillones de células, donde podemos encontrar cerca de 200 tipos diferentes. Células neuronales, las células epiteliales, las células que forman los túbulos y conductos, las células sanguíneas, las células que forman los órganos, cada una muy especializadas, el páncreas, el hígado, el vaso, las células de las glándulas de secreción interna y externa, las células germinales. Realmente la especialización es muchísima.
En relación al tamaño celular, también hay mucha variación, aunque en general las células tienden a ser pequeñas. Podemos decir que el tamaño es variable desde algunas macroscópicas, que llegan hasta 7 centímetros, si por ejemplo pensamos en un huevo de gallina, un huevo de avestruz, hasta otras microscópicas que medimos en micras. Recordemos que la micra es la milésima parte de 1 milímetro. En general, esos son los valores de las células que uno observa, entre 10 y 80, 90, 100 micras. Bueno, además del tamaño, la forma de las células también es muy variable. En general, la forma y el tamaño de las células vivas varía en relación con la función que éstas desempeñan. Además, con la adaptación al medio en donde está la célula, por la relación con las células vecinas, o sea, la acción mecánica de células adyacentes, el tipo de membrana celular, si es rígida o no, la tensión superficial, características del citoplasma como su viscosidad. Las adaptaciones que las células presentan pueden a veces ser muy grandes e inclusive algunas pueden perder alguno de sus 3 compartimentos básicos que ya vamos a ver en próximos teóricos: núcleo, membrana y citoplasma. Por ejemplo, los glóbulos rojos humanos pierden su núcleo, maximizando así su capacidad de transporte de gases. Bueno, si hablamos de la medida, la forma, el tamaño de las células, hay 3 características importantes que vamos a analizar: el volumen, la superficie y el hecho de que las células se hayan agrupado en el curso de la evolución, llevando a la que se conoce como multicelularidad. Dijimos que la mayoría de las células están en tamaños de 1 a 100 micrómetros, y la relación que tenga la superficie con el volumen de la célula es muy importante. El volumen de una célula determina la cantidad de actividad química que puede realizar por unidad de tiempo. La superficie, por el contrario, determina la cantidad de sustancias que puede incorporar desde su ambiente externo y la cantidad de productos de desecho que puede liberar. A medida que una célula crece, entonces, aumenta su actividad química y por lo tanto aumentará también la producción de desechos metabólicos que va produciendo, y así su necesidad de recursos aumenta mucho más rápidamente que su superficie. Por otra parte, el transporte de sustancias se complica cuando la célula es más grande. Esto es la explicación básica de que por qué los organismos de mayor tamaño están formados por muchas células pequeñas y no por unas pocas células grandes. Esa característica de estar formada por muchas células pequeñas es lo que se llama multicelularidad. En la evolución de organismos unicelulares a los metazoos, esa fue la respuesta evolutiva. Agruparse, las células formaron tejidos, los tejidos formaron órganos, los órganos formaron sistemas, y aparecen así los organismos complejos. Siguiendo un poco con la relación superficie-volumen, cuando un objeto aumenta su tamaño,
su volumen se aumenta más rápidamente que su superficie, ¿no? Porque, bueno, el volumen aumenta con el cubo y la superficie con el cuadrado. ¿Se acuerdan de las fórmulas para calcular volumen y superficie? Como las células deben mantener una relación superficie-volumen alta, ¿por qué? Porque a mayor volumen hay más actividad metabólica y a mayor actividad metabólica se necesita mayor superficie. Para poder funcionar es mucho mejor que sean pequeñas. Cuando un objeto aumenta su tamaño, repetimos entonces, su volumen aumenta más rápidamente que su superficie. Esto explicaría por qué los organismos grandes están compuestos por muchas células pequeñas. En el ejemplo vemos un caso hipotético de una célula de 30 micrómetros de lado que tendría un área de 900 micrómetros cuadrados, mientras que si en ese mismo espacio ponemos 27 células, llegaríamos a tener una superficie de 27.000 micrómetros cuadrados. O sea, mucha mayor superficie que necesita la célula y que le sirve para relacionarse con el medio y con las células vecinas. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo se inicia el estudio de las células. En general es un proceso muy largo que arranca allá por el 1600, donde se crearon los primeros microscopios y después se fueron adicionando descubrimientos. Robert Hooke, por ejemplo, en el 74 fue el primero que habló de células. Vamos a hablar un poquito más de él enseguida. Y después se siguieron descubrimientos como el de Robert Brown, que descubre el núcleo en células vegetales, Purkinje, que es el primero que denomina protoplasma líquido, que está dentro de la célula. Matthias Schleiden y Friedrich Schwann fueron los primeros que dijeron que los vegetales y los animales están formados por células. Rudolf Virchow expresó: todas las células provienen de otras células existentes. Y así sucesivos descubrimientos y publicaciones fueron armando el conocimiento que tenemos en la actualidad. Todo comienza con un holandés llamado Zacharias Janssen, que vivió entre el año 1588 y 1638, que fue en realidad el que construyó el primer microscopio compuesto, que en la mayoría de los libros se le atribuye a Leeuwenhoek. Este microscopio de Jensen consistía en un simple tubo de unos 25 centímetros de longitud con una lente convexa en cada extremo. Era en realidad una lupa por la cual se podían conseguir algunos aumentos. El microscopio de Leeuwenhoek fue en realidad el que pasó a la posteridad como el primer microscopio. Consistía en una pequeña lente biconvexa montada sobre una placa de latón, donde había un pequeño agujero donde estaba la lente. Esta se sostenía muy cerca del ojo, mirando hacia una fuente de luz, y las muestras se montaban sobre una cabeza de un alfiler que se desplazaba mediante dos tornillos que permitían enfocar. La calidad de la lente era muy buena y podía llegar hasta 200 aumentos. Él describió por primera vez lo que llamó animálculos, que eran bacterias y protozoos,
Y tuvo una característica muy particular. Él nunca compartió la forma en que hacía el microscopio, ni tampoco la forma en que pulía las lentes, que eran muy buenas por la cantidad de aumentos que llegaron a obtener, ni tampoco entonces ningún dato sobre los métodos de fabricación, no quedaron escritos en ningún lado. Se cree que probablemente destruyó muchos de los microscopios que hizo. Llegó a haber, según algunos historiadores, cerca de 500 ejemplares de esos microscopios. Cuando él murió es como que la ciencia tardó unos casi más de 100, hasta 200 años, dicen algunos, en volver a desarrollar una técnica equivalente. Un dato curioso es que un microscopio de él se vendió en el año 2014 en eBay. Lo compró un coleccionista español por 1.500 euros. En realidad él compró un lote de objetos sacados del lodo de los canales de Delft, una ciudad holandesa donde vivía Leeuwenhoek, y entre esos objetos aparecieron los restos de uno de estos microscopios. Otro de los nombres que quedó grabado en los inicios del estudio de las células fue el de Robert Hooke. Él vivió en el siglo XVII, contemporáneo de Leeuwenhoek, y armó su propio microscopio basado en el de Janssen, un tubo con dos lentes, pero de mucha mejor calidad. Robert Hooke era un inglés que fue muy inteligente. Trabajó en el laboratorio de Boyle, un químico que seguramente van a mencionar alguna vez cuando hablen de los gases. Inventó el barómetro de cuadratura, termómetros de alcohol, el primer higrómetro, anemómetros, telescopios. Y con respecto al microscopio, con sus observaciones, publicó lo que uno podría decir o llamar como el primer bestseller de la citología o la biología. Esta publicación se llamó entonces Micrografía, fue publicada en el año 1665 por la Royal Society of London y fue el primer bestseller que inspiró un gran interés en el público por una nueva disciplina que surgía en esos momentos llamada microscopía. En este libro por primera vez se usa el término célula, además. En la publicación, Hooke incluyó la descripción de 57 observaciones microscópicas y 3 observaciones telescópicas. Robert Hooke tenía 28 años cuando hizo esta publicación y le fue encargada para hacerle un regalo al monarca inglés. Bueno, vamos a ver a grandes rasgos cómo se estudian las células. Para ello utilizamos microscopios. En general en el laboratorio tenemos dos tipos de microscopios que son los más comunes en todos los laboratorios de investigación. El microscopio óptico compuesto, la imagen de la izquierda, y el microscopio binocular estereoscópico o lupa. En este último tenemos la posibilidad de ver volumen y se utiliza en general para separar material porque los aumentos que se alcanzan no son muy grandes.
Bueno, en esta diapositiva tenemos una imagen captada con el microscopio binocular estereoscópico o con la lupa. Como pueden ver, la imagen es en 3 dimensiones, tiene volumen, se ve con pocos aumentos, pero permite manipular muestras debajo de esta lupa. Bueno, acá tenemos un microscopio óptico compuesto, como hemos visto en la diapositiva, y lo que podemos observar a través de él. En este caso tenemos células del epitelio bucal coloreadas con azul de metileno. Es un pequeño raspaje que se puede hacer de la parte interior de la cavidad bucal, poner ese raspaje entre porta y cubre objetos con un poco de agua y azul de metileno, esperar que se coloree y después observarlo. En estos microscopios podemos observar las muestras sin colorear, también directamente. La luz pasa a través de la muestra y se aprecian sus características en los oculares. O también podemos utilizar tejidos o células coloreadas. Los antiguos de estos microscopios eran monoculares y después, en general, la gran mayoría de los actuales son binoculares, incluso como el que está en la foto, trinoculares, tiene un ocular en el medio, en el cabezal, donde se conecta normalmente una cámara fotográfica. En este caso tenemos un tipo también especial de microscopio compuesto, pero que se llama microscopio de contraste de fase, y está relacionado esto con el tipo de iluminación. En este caso la imagen que les puse es de un tipo particular de microscopio de contraste de fase, que se llama microscopio invertido. Es como para mencionárselos. Es un microscopio muy parecido al compuesto, pero en el cual la luz, en vez de venir de abajo, viene desde arriba y los objetivos están de abajo. Este microscopio se utiliza en general para ver células u organismos en recipientes grandes, en cápsulas o en frascos de cultivo. Y en la parte izquierda tendríamos la imagen que devuelven este tipo de microscopios. Estas son células que se llaman fibroblastos de un cultivo celular. Este tipo de microscopios se utiliza principalmente para aumentar el contraste entre las partes claras y oscuras de las células y es muy bueno para ver células sin colorear. En este tipo de microscopios la imagen se logra iluminando el objeto con un cono de luz hueco que es estrecho y entra en el campo de visión del objetivo. Hay ahí además un anillo que reduce la intensidad de la luz y esto provoca una iluminación por los costados del objeto que estoy observando que me permite delimitar perfectamente su forma. Es muy útil para ver organismos muy pequeños, por ejemplo bacterias, protozoos. Bueno, en la imagen tenemos aquí lo que se conoce como microscopio de contraste interferencial, o Nomarsky, o DIC. Es un tipo de microscopio que utiliza dos rayos de luz polarizada y lo que yo observo es una imagen combinada que me da la sensación de que la célula tuviera o proyectara una especie de sombra hacia uno de los lados. Esto permite resaltar perfectamente el relieve de las células. Es muy bueno para observar
especímenes de muy pequeño tamaño que tengan cilios, flagelos, estrías, estructuras externas. Se usa también mucho en los procesos de fertilización in vitro y sigue con el tipo de magnificación típico de los microscopios ópticos, que no van más allá de un aumento que llega a las 1000 o 1500 veces. Pero el tipo de imagen es muy particular. En la diapositiva tenemos un ciliado, un protista, célula eucariota, en el que se ven perfectamente las cilias, inclusiones del citoplasma, vacuolas. Bueno, acá tenemos las imágenes que uno puede obtener con otro tipo especial de microscopio, que es el microscopio confocal. Y en este caso, utilizando luz fluorescente. Cuando uno observa un objeto o un espécimen en un microscopio óptico convencional, uno va enfocando los distintos planos y cuando tiene una parte de la célula, por ejemplo, enfocada, lo que está por debajo y lo que está por arriba va a estar fuera de foco y eso dificulta un poco la visión de la parte específica que estamos enfocando. El resultado final es una imagen que no es muy clara. La solución a esto es hacer cortes finos, bien finos, de lo que uno quiere observar. Pero con el tipo de microscopios confocales se puede observar únicamente el plano en el que uno ha enfocado. Esto se hace eliminando de manera óptica a través de un diafragma especial que se llama pinhole todos los demás planos que están fuera de foco. Este tipo de microscopios que son muy sofisticados porque además están relacionados con un software muy específico que analiza todas las imágenes y permite hacer esta separación, da imágenes muy realistas y muy enfocadas. En el caso tenemos un fibrocito y en la parte de la derecha una neurona. Cuando necesitamos más aumento, recuerden que dijimos que los microscopios ópticos, más allá del tipo de iluminación que tengan, contraste de fase, luz polarizada, contraste interferencial, fluorescencia, no van más allá de los 1000 o 1500 aumentos. Si yo necesito ver ultraestructura de la célula, voy a necesitar más aumentos. Se utilizan entonces lo que se llaman microscopios electrónicos. Hay dos tipos, el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. El MET, microscopio electrónico de transmisión, permite la observación de muestras en cortes muy finos, haciendo que un haz de electrones se dirija hacia el objeto que uno quiere observar. Una parte de esos electrones van a rebotar y otras son absorbidas por el objeto y algunas lo atraviesan, formando una imagen aumentada de ese espécimen. Las muestras que se utilizan son ultra finas, se hacen con unos aparatos que se denominan micrótomos muy especiales para cortar capas muy finitas de lo que yo quiero ver. Estos microscopios llevan una estructura fotográfica que va a recoger la imagen y yo voy a poder verla en una pantalla de un televisor o un monitor.
el tipo de aumentos que se pueden obtener son muy grandes, hasta cercano al 1.000.000 de veces. Yo puedo ver con este microscopio perfectamente, como se ve acá en la célula, las organelas celulares, mitocondrias, retículos endoplásmicos, núcleos, lisosomas, etc. En esta diapositiva tenemos el otro tipo de microscopio electrónico de barrido. En este caso, la imagen que obtengo es tridimensional con mucho volumen. No es necesario hacer cortes ultrafinos de lo que yo quiero observar, sino que yo puedo observar un espécimen completo. En este caso es un protista, una diatomea. El material lleva un proceso especial de fijación, un proceso de metalización con cloruro de oro, y después, al llevarlo al microscopio, el microscopio explora la superficie de la imagen punto por punto con un haz de electrones que lo va recorriendo, algo muy parecido al barrido que hace los electrones en la pantalla de un televisor. Y esto me da, una imagen entonces con mucho detalle de la parte exterior. Son imágenes muy realistas que sirven para descripciones de estructuras, sobre todo de animales que tengan particularidades especiales en su exoesqueleto, una cutícula dura, es decir, una recubierta de carbonato, de sílice. Las imágenes son muy buenas y los aumentos que se pueden lograr pueden llegar hasta los 200.000. Bueno, si recordamos un poco lo que empezamos a hablar, de cómo se fueron descubriendo las células y cómo se las empezó a poder ver, este paso fue muy importante, pero fue apenas el primer paso para entender la importancia de las células. Y esa línea de tiempo que vimos al principio, con nombres de 4 o 5 investigadores, son los que fueron creando lo que se conoce como teoría celular. Por un lado, en el año 1838, Schleiden, un botánico, concluyó de que las células y las sustancias que producen forman la estructura básica de las plantas y que las plantas crecían porque iban apareciendo células nuevas. Al año siguiente, un biólogo alemán que era colaborador de Schleiden, Theodor Schwann, llegó a la conclusión de que lo mismo pasaba en los animales. El trabajo de estos dos investigadores, Schleiden y Schwann, arrojó una teoría unificada de las células como la unidad fundamental de la vida. Y un poco más tarde, en el año 1855, un médico alemán, Rudolf Virchow, completó la teoría diciendo que todas las células provienen de células existentes. Surge así entonces la teoría celular, que es un concepto básico y unificador de toda la biología. ¿Qué dicen entonces estos postulados? Bueno, todos los organismos vivos están compuestos por células, o lo que es lo mismo, la célula es la unidad fundamental de los organismos vivos. En la célula se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas necesarias para la vida,
Las células se originan de otras células preexistentes y las células contienen la información hereditaria de los organismos que forman parte y esa información pasa de generación en generación. Repitiendo un poco los conceptos anteriores, podíamos preguntarnos cuáles son los atributos básicos de las células. Bueno, por un lado las células son pequeñas, ya vimos la razón, porque deben intercambiar materiales con el entorno por difusión. Esto es un proceso lento que requiere que el interior de la célula nunca esté alejado demasiado de la membrana plasmática que la rodea, para facilitar todos los procesos. Después, todas las células están rodeadas de una membrana plasmática que regula el intercambio de materiales entre las células y el ambiente. Todas las células usan ADN como plano genético y también el ARN para dirigir la síntesis de proteínas a partir de esa información que está en los ácidos nucleicos y que las proteínas van a expresar formando las estructuras. Todas las células obtienen los materiales para elaborar las moléculas de la vida y la energía para realizar la síntesis del entorno en el que viven, o sea, del entorno biótico y abiótico. Y finalmente, hay dos tipos fundamentales de células que denominamos células procariotas y células eucariotas, cuya principal diferencia es la presencia o no de núcleo. Vamos a volver a ver esto en las siguientes diapositivas. En las siguientes diapositivas vamos a ver las diferencias entre células procariotas y eucariotas. Esto es algo que ustedes también ya vieron en el curso de ingreso. Vamos ahora a profundizarlo. Son una serie de diapositivas en las cuales no las voy a relatar para no hacerlo tan tedioso para ustedes que están escuchando. Tienen una pequeña animación. Vayan viendo las diapositivas y fijando las principales diferencias entre estos dos tipos de células. Y después al final de esto vamos a hacer un resumen de las células procariotas, algunas características más especiales y hablar un poquito de su evolución y cómo se ubican estos dos tipos de células en los dominios de la vida actual sobre la Tierra.
Bueno, en esta diapositiva tenemos una típica célula procariota. El ejemplo más característico son las bacterias. Normalmente tienen una pared celular, un ADN en su interior no contenido en un núcleo, flagelos, y en esta foto de la derecha se ven la presencia de unas vellosidades. Estas pueden ser algunas más cortas y otras más largas, son los que se conocen como fimbrias y pili. En general las fimbrias son vellosidades cortas, filamentos proteicos, que le facilitan a las bacterias la fijación a ciertas superficies. Los pili, por otro lado, son un poco más largas, también se les llama pili sexual, y se utilizan fundamentalmente en la conjugación bacteriana, es decir, cuando dos bacterias se unen y transfieren material genético. Estos pili también permiten el intercambio de plásmidos, que es una estructura especial que tienen las bacterias y levaduras que vamos a ver en la próxima diapositiva. Recién mencionamos los plásmidos. Se encuentran en las bacterias y también se los encuentra en las levaduras. Son moléculas de ADN que están fuera del cromosoma. Son de forma circular y se replican independientemente del ADN cromosómico de la bacteria. El número varía entre los distintos tipos de bacterias, puede haber muy pocos, hasta a veces cientos de ellos por célula. Los plásmidos son muy importantes porque, a pesar de no tener información esencial relacionada con el ADN del cromosoma bacteriano, le dan ventajas a la bacteria que las posee. Estos plásmidos están, por ejemplo, relacionados con la resistencia a los antibióticos de las bacterias e incluso tiene la facilidad de poder pasar a través de los bilis y pasar de una bacteria a otra, pasándole esa resistencia al antibiótico. Por otro lado, hay plásmidos que se integran al ADN bacteriano, a lo que se llama cromosoma bacteriano. Estos plásmidos, con enzimas especiales, cortan el cromosoma bacteriano y se meten dentro de él, haciendo que entonces la bacteria, al replicarse, replique también la información genética del plásmido. Esto ha sido muy utilizado por la ingeniería genética, ya que se utiliza a estos plásmidos como vectores de clonación. Uno de los ejemplos posiblemente más conocidos es la que permitió crear insulina humana a partir de bacterias. El gen que codifica para la proteína, que es la insulina, se puso en un plásmido, ese plásmido se integró a las bacterias y esas bacterias de ahí en adelante producen también esa proteína que por procesos especiales farmacéuticos se puede recolectar y envasar, y es la insulina normal que usan los diabéticos insulinodependientes. En un primer momento se usaban insulinas que venían de cerdo, por ejemplo, de otros organismos. Esta teoría fue propuesta por una investigadora, Lynn Margulis, en el año
1967, y trata de explicar cómo surgieron las células eucariotas a partir de células procariotas. Se sugiere que los primeros orgánulos en evolucionar fueron las mitocondrias, dado que no todas las células eucariotas poseen cloroplastos, y posteriormente, por una endosimbiosis en serie, como ella la llamaba, la célula eucariota ancestral adquirió un endosimbionte capaz de realizar fotosíntesis. Surgirían así las cianobacterias, que posteriormente evolucionaría a un plástido dando lugar a las primeras algas verdes y rojas. A este proceso también se le conoce como endosimbiosis primaria. Una característica está remarcada acá en la diapositiva es que los orgánulos de origen endosimbiótico conservan un genoma propio y se multiplican autónomamente. Eso efectivamente pasa con las mitocondrias y los cloroplastos, donde vamos a ver que encontramos un ADN distinto al ADN que está en el núcleo de la célula. Esta teoría endosimbiótica tiene evidencias. Por ejemplo, las mitocondrias contienen ADN propio, diferente del ADN nuclear, y ese ADN que poseen es muy semejante al que actualmente poseen las bacterias, que son células procariotas. Las enzimas presentes en las membranas mitocondriales también se encuentran en las membranas de las bacterias, otra similitud. Por otra parte, las mitocondrias solo proceden de otras mitocondrias, es decir, que las mitocondrias se dividen dentro de la célula que las hospeda. Y por último, los ribosomas de mitocondrias son más parecidos a los ribosomas de procariotas que a los presentes en el citoplasma de la célula. De procariotes que a los que presentan la célula eucariota en su citoplasma. Bueno, de acuerdo a lo que estuvimos viendo de división de células en procariotas y eucariotas, podemos hacer un árbol filogenético que nos muestra cómo está organizada la vida sobre la Tierra, con sus tres grandes dominios de bacteria, arquea y eucariota. Es decir, todos los organismos que conocemos caen dentro de uno de estos tres dominios. Los eucariotas, las arqueas y las bacterias, y estos dos últimos, arqueas y bacterias, presentan células procariotas. Los eucariotas entonces presentan todas células con núcleo y ahí tenemos grandes grupos y reinos como los animales, los hongos, las plantas, muchos protistas, ciliados, flagelados, microsporidios, hongos, todos con células procariotas. Las bacterias son organismos unicelulares sin núcleo definido, es decir, son procariotas. Y en el gráfico que estamos viendo en el medio tenemos las arqueas. Las arqueas son también procariotas. A primera vista parecen bacterias, pero fundamentalmente son distintas. Poseen genes y varias rutas metabólicas que son más cercanas a las células eucariotas que a las procariotas, y son únicas en otros aspectos, tales como por ejemplo la composición de sus membranas celulares. Las arqueas tienen la capacidad de explotar una variedad de recursos mucho mayor que los eucariotas, desde compuestos orgánicos comunes como por ejemplo los azúcares, hasta poder usar el amoníaco, iones de metal e incluso hidrógeno como nutrientes. Estas arqueas
o bacterias primitivas existen una gran variedad de hábitats. Muchas son extremófilas y originalmente este tipo de hábitat extremo fue su nicho ecológico. Muchas de estas arqueas sobreviven a altas temperaturas, más de 100 grados. Muchos viven en aguas termales, en las zonas de géiseres, en las chimeneas mineralizadas, en los pozos de petróleo, etc. Bueno, y para ir terminando con este teórico inicial, vamos a hablar un poquito de los virus, que desgraciadamente están ahora de moda con esta cuarentena que todos estamos padeciendo. La teoría celular, como vimos, explica en sus postulados básicos cómo la célula es la unidad básica de la vida. Si vemos esos postulados, podemos ver que los virus no son en realidad seres vivos, puesto que necesitan de células vivas para realizar su proceso vital, como por ejemplo reproducirse. Podemos considerarlos entonces como una forma de vida acelular o simplemente materia no viva. Podemos decir por lo tanto entonces que los virus son partículas infecciosas, pero no son organismos vivos ni son verdaderas células, por varias razones. No poseen membrana plasmática, no se nutren y no excretan. Los virus no producen adenosin trifosfato, ATP, es decir, no respiran, y por lo tanto no poseen un metabolismo propiamente dicho, y siempre requieren de un hospedador para poder reproducirse. Los virus están muy diseminados en toda la naturaleza, infectando todo tipo de organismos vivos, animales, plantas, bacterias. En el ejemplo tenemos dos virus típicos. Uno de los más viejos conocidos es el virus del mosaico del tomate y el virus del herpes zóster, que afecta al hombre, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de la estructura de los virus. Son muy simples. En general tienen tres estructuras básicas: el ácido nucleico, la cápside o cápsula y la envoltura. El ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, puede presentarse en forma de cadena simple o de cadena doble y está protegido por una estructura proteica formada por unidades que se llaman capsómeras, que se denomina cápside. Son numerosas copias de una proteína. Y por afuera de esto, muchos virus tienen a su vez una envoltura. A estos virus se les llama virus envueltos, formada por lipoproteínas, entre las cuales se insertan glicoproteínas, o sea, proteínas asociadas a azúcares y proteínas asociadas a grasas. Bueno, como ya mencionamos, el material nuclear de los virus puede ser ácido desoxirribonucleico, ADN, o ácido ribonucleico.
ARN, y cada uno de ellos con distintas variaciones. El ADN puede ser de cadena simple, de cadena doble, o un tipo de ADN circular, parecido al de las bacterias, a su vez de cadena simple o doble, y el ARN también puede tener simple cadena, doble cadena o doble cadena con modificaciones. Esa cápside que rodea al ácido nucleico del virus tiene numerosas funciones. Por un lado, protección del ácido nucleico a la desecación y de las enzimas tisulares del animal que infectan. Presenta también estructuras que le permiten la unión de ese virus a los receptores de la célula que van a infectar y actúan como un complejo antigénico, se denomina, un complejo que estimula la respuesta inmune de la célula que infectan, de la célula hospedadora. Las proteínas, como dijimos, son parte importante de la cápside y de todo el virus. En realidad, los virus son ADN envueltos en una estructura proteica. Por un lado tenemos las proteínas de la matriz y de la cápside, que le dan la base a la estructura viral. Otras proteínas muy importantes forman enzimas, las polimerasas, por ejemplo, que son las que van a permitir duplicar el ARN a partir del ADN que el virus lleva en la cápside. Y algunas enzimas, como por ejemplo una que se llama la transcriptasa inversa, que es muy importante en los virus que son ARN, porque le van a permitir hacer el proceso inverso en la copia de la información genética. Van a copiar ARN dentro del ADN, cuando el camino normal de la información es ADN, ARN, proteínas. Y después otras proteínas llamadas hemaglutininas y neuroamidasas. Estas son del grupo de las glicoproteínas, o sea, proteínas unidas a hidratos de carbono, que interactúan con la membrana plasmática de la célula que va a infectar el virus, permitiendo fijarse a la misma e ingresar. O sea que, resumiendo, podríamos decir que las proteínas virales tienen básicamente tres funciones: darle consistencia estructural al virus, permitir que el virus se adhiera a la célula hospedadora y la pueda infectar, y facilitar la síntesis de las moléculas que van a reproducir nuevos virus en el interior de la célula infectada. Vamos a hablar un poquito ahora de la envoltura. Esta es una estructura que aparece en algunos virus, los que se llaman virus envueltos. Es el caso del COVID-19, el que está produciendo la pandemia actual que padecemos. Esa envoltura está formada fundamentalmente por lipoproteínas y constituye un mecanismo de protección que tiene el virus contra las enzimas de las bacterias o las enzimas tisulares. Esta envoltura presenta afinidad con receptores celulares y participa en la adsorción, o sea, en la unión del virus a los tejidos y la penetración del virus en la célula hospedadora. Esa afinidad sería la que
determina entonces el tropismo que el virus tiene para determinados tejidos. Posee también capacidad antigénica, que es el hecho de que induce en la célula que infecta una respuesta inmune mediada fundamentalmente por anticuerpos. Los virus son extremadamente diversos, relacionando con la forma de la cápside, con la presencia o no de envoltura, con el tamaño del genoma. Encontramos así grupos característicos como por ejemplo los papilomavirus, los coronavirus, herpesvirus, los filovirus, hantavirus. En la figura se pueden ver algunas de las formas características. Bueno, vamos a ver acá un poco el ciclo de vida de un virus determinado. Ya dijimos que necesitan sí o sí de una célula viva, animal, vegetal, una bacteria, para poder reproducirse. Cuando el virus se acerca a la célula que va a ser hospedadora, se produce una etapa que se llama enlace, en el cual el virus tiene que ser reconocido a nivel de receptores que están en la célula. Después, seguido a eso, está la fusión, en el cual el virus introduce dentro de la célula su material genético. En este caso es un virus RNA, entonces va a necesitar de esa enzima que habíamos mencionado, la transcriptasa inversa. Es el paso 3 que está en la figura, transcripción inversa. Y este paso va a permitir copiar la información del ARN del virus dentro del ADN de la célula. Después de eso viene el proceso de integración, en el cual ese ARN, una vez que entra en el núcleo de la célula, se une al ADN de la célula hospedadora y empieza la fase de multiplicación. Al replicar el ADN también se replican las secuencias que van a generar las estructuras del virus, las proteínas de la cápside, el núcleo, etc. Y después de la fase de multiplicación viene la fase 6, el ensamblaje. Los virus se arman de nuevo y se pueden acumular dentro de la célula hasta que ésta explote o liberarse por procesos de gemación. En este gráfico se explica un poquito mejor el proceso de la replicación. Una vez que el virus entra dentro de la célula hospedadora, hay una fase inicial que se llama fase de eclipse, y en esta fase no se observan copias del virus dentro de la célula, pero se está produciendo la síntesis del ARN necesario para después generar las copias de proteínas que van a formar la cápside. También se van a producir en esta etapa los ácidos nucleicos virales y las enzimas necesarias. Este virus es el que se denomina un bacteriófago, es un virus muy particular que presenta una cápside donde está el ADN y una estructura tubular formada por proteínas llamada cola y una estructura de fibras proteicas para adherirse a las bacterias. Una vez que se posa sobre las bacterias, inyecta el ADN dentro de la bacteria para que ésta empiece a producir el ADN viral. En la siguiente diapositiva vamos a ver una animación de cómo es el proceso de infectación de una bacteria por un bacteriófago.
Bueno, de más está decir que los virus han producido y producen epidemias muy grandes y pandemias, no solo en las poblaciones humanas, sino también animales. Bueno, yo trabajo con enfermedades y parásitos y patógenos de crustáceos y las mortandades más grandes de los crustáceos que se crían siempre fueron y son actualmente producidas por brotes de virus específicos de camarones. Con respecto al hombre, el virus del SIDA, los virus de la influenza han producido importantes mortandades en todo el mundo. Muchos virus utilizan vectores para llegar al hospedador y otros son de contagio directo. Entre los que utilizan vectores, los virus del dengue, del Zika, del chikungunya, son muy importantes en nuestra región y producen también, fundamentalmente el virus del dengue, importantes mortalidades a lo largo del año. Una de las pandemias y virus más patógenos para el hombre posiblemente son dentro de los que llaman filovirus, los virus hemorrágicos, y dentro de ellos dos particularmente, el ébola y los virus de Marburg. El virus de Marburg atrajo la atención de la prensa en los años 2005, donde se produjo un brote en Angola que duró prácticamente 2 años. Comenzó en el 2004 y se extendió en el 2005 y fue la peor epidemia del mundo por un virus de tipo hemorrágico hasta el presente. El virus del ébola también, centrado en África, pero que ha producido también infecciones en Europa, es un virus hemorrágico que se transmite por contacto directo con las mucosas y las heridas, o por contacto con personas infectadas que tengan síntomas, o con personas infectadas fallecidas, e incluso con animales infectados vivos o muertos. El virus se encuentra en los fluidos corporales, en la sangre, en los tejidos. Es un virus muy, muy patógeno y en algunos de los brotes la mortalidad llegó a ser cercana al 80%. Bueno, y este es el que desgraciadamente nos está azotando ahora, del cual se ha hablado mucho y todos sabemos muchísimo, porque vivimos constantemente escuchando. Es un virus que tiene baja mortalidad, pero que es muy, muy contagioso, como todos los virus de superficie, y que en el último reporte, mientras estaba preparando este teórico, del día 9 de abril de la OMS, ya llevaba 1.436.000 infectados, con 82.000, más de 82.000 infectados en un día y 82.500 muertos, con más de 6.000 muertos por día en todo el mundo. Realmente es un virus peligroso, de baja mortalidad, pero muy, muy contagioso, y que tenemos que esperar a ver cómo evoluciona.
Bueno, y ahora sí, para terminar, ya lo vengo prometiendo hace varias diapositivas, dos formas más que tampoco podemos considerar como organismos vivos. Por un lado, los viroides son estructuras que no tienen cubierta proteica, poseen sí un ADN, un ácido nucleico de 300 o 400 nucleótidos, no poseen cápside y se replican por las ARN polimerasas de la célula hospedadora. Uno de los más conocidos es la que produce la enfermedad de el tubérculo usado o estirado de la papa, enfermedades en vegetales que producen manchas en las paltas, decoloración en los pepinos, etc. Entonces, únicamente están formados por ARN monocatenario. Bueno, y por último los priones. Estos consisten en una única proteína producida por las células nerviosas normales y se lo puede definir como una partícula proteica infecciosa. Estas proteínas modificadas modifican a su vez las proteínas normales y las transforman en infecciosas. Un ejemplo de una enfermedad que producen estos priones es lo que se llama como scrappy o tembladera. Es un proceso neurodegenerativo progresivo que afecta a ovejas y cabras y los veterinarios en realidad lo describen como una encefalopatía espongiforme transmisible. Es una enfermedad que afecta proteínas del cerebro, que produce perforaciones dentro del cerebro. El prión mejor estudiado provoca una enfermedad neurológica en ovinos, que se llama scrappy. En general hay 9 enfermedades en la actualidad en animales producidas por priones, las que se llaman enfermedades de la vaca loca, todas ellas con patologías neurológicas por el daño que se produce a nivel cerebral.